Ella ayudó a un extraño, aún sin tener casi nada. Embarazada, con 2 hijos y la despensa vacía, compartió lo poco que tenía con un hombre cansado en el camino, sin saber quién era, sin esperar nada a cambio. Días después, aquel gesto sencillo regresó a ella de una manera que nadie imaginaba. Ahora dime, ¿compartirías lo poco que tienes o lo guardarías por miedo al mañana? Porque fue cuando decidió ayudar que su destino empezó a cambiar. Hay verdades que no se dicen con palabras, sino con la forma en que una mujer sostiene el peso de su propia vida cuando el mundo parece haberse olvidado de su nombre. Rosa entendía esa gramática del silencio mientras observaba el horizonte blanquecino, donde el calor de agosto convertía el paisaje en un espejismo vibrante de polvo y espinas. No era solo la falta de dinero lo que le pesaba en el alma, sino la incertidumbre que se filtraba por las rendijas de su jacal, recordándole que la esperanza es un lujo que los pobres rara vez pueden permitirse sin pagar un precio alto. Con 7 meses de embarazo, su cuerpo era un mapa de fatigas, una geografía de huesos cansados y piel estirada que albergaba una promesa de vida en medio de una tierra que parecía empeñada en morir de sed. Cada movimiento era una batalla contra la gravedad y contra esa tristeza seca que se pega a la garganta como el polvo de los caminos. A su lado, pegado a sus faldas como si temiera que el viento se lo llevara, estaba Toño, un niño de 5 años que había aprendido a leer el hambre en los ojos de su madre mucho antes de saber leer las letras. El pequeño guardaba un silencio antiguo, una madurez forzada que solo tienen los hijos de la necesidad, observando el mundo con una seriedad que rompía el corazón de cualquiera que se detuviera a mirarlo. No pedía dulces ni juguetes, pues sabía que en esa casa el milagro diario era conseguir un poco de masa para las tortillas y un puñado de frijoles que no estuvieran picados por el gorgojo. Rosa sentía la mirada de su hijo como una exigencia silenciosa, una responsabilidad que le quemaba las entrañas más que el sol inclemente que castigaba el techo de lámina y ramas de su humilde morada. Juntos formaban una estampa de resistencia muda, esperando algo que ni siquiera ellos sabían definir, mientras el tiempo pasaba con la lentitud de una agonía. El jacal, construido con el sudor de manos que ya no estaban, era un refugio precario contra la inmensidad del desierto, una estructura que parecía sostenerse más por la voluntad de Rosa que por la solidez de sus maderos. Dentro, la penumbra apenas lograba mitigar el bochorno, y el olor a tierra seca y humo de leña se mezclaba con el aroma metálico de la pobreza que se instala para siempre en los rincones. No había muebles finos ni lujos, solo un par de petates, una mesa coja y una alacena que cada día guardaba menos secretos y más vacío. Rosa recorría el espacio con la vista, reconociendo cada grieta y cada mancha, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella con el peso de los días, sin noticias de su marido. Aurelio se había ido hacía semanas con la promesa de mandar dinero desde la ciudad, pero el correo solo traía polvo y el viento solo traía el eco de promesas que se desvanecían en la distancia. Aquel mediodía, el hambre se sentía como un animal vivo dentro del estómago, una presencia que Rosa intentaba ignorar mientras remendaba un costal de yute con dedos hinchados por la retención de líquidos. En el fondo de una vasija de barro, protegida como si fuera un tesoro de la corona, guardaba una pequeña pieza de pan de dulce, una concha reseca que había conseguido intercambiar por unos huevos de sus últimas gallinas. Era el regalo que tenía reservado para Toño, una pequeña tregua en medio de la batalla diaria, un bocado de azúcar que permitiera al niño recordar que el mundo no siempre era amargo. Rosa lo miraba de reojo, sintiendo una mezcla de culpa y alivio, sabiendo que esa noche su hijo dormiría con una sonrisa, aunque fuera breve y fugaz, alimentada por la generosidad de una madre que se quitaba el bocado para dárselo a su cría. La soledad del rancho se veía interrumpida únicamente por el paso ocasional de alguna lagartija o el vuelo circular de los zopilotes que esperaban, con paciencia infinita, a que la tierra terminara de cobrar su cuota de muerte. Nadie visitaba aquel rincón olvidado de la mano de Dios,
y los vecinos más cercanos vivían a leguas de distancia, tan ocupados en sus propias desgracias que no tenían tiempo para las ajenas. Por eso, cuando Rosa vio una mancha oscura moviéndose lentamente por el camino de tierra, su primer instinto fue de desconfianza, un recelo instintivo que le hizo llamar a Toño para que se acercara más a ella. En esos tiempos, un extraño en el camino podía ser un ángel o un demonio, y Rosa no tenía fuerzas para lidiar con nada que no fuera la supervivencia de su propia sangre. Se protegió los ojos del sol con la mano, tratando de distinguir la figura que avanzaba entre los matorrales secos. El hombre se acercaba, con la pesadez de quien lleva el mundo a cuestas, y ha perdido la cuenta de los kilómetros que sus pies han devorado en busca de un destino incierto. Venía cubierto por una capa de polvo que borraba el color original de sus ropas, y su sombrero, deshilachado y sucio, apenas cubría un rostro donde la fatiga había cavado surcos profundos de desesperación. No era la figura amenazante de un bandido, sino la sombra errante de un hombre derrotado por la geografía y el hambre, alguien que parecía estar a punto de desmoronarse con el siguiente paso. Al llegar frente a la cerca de palos de Rosa, se detuvo, apoyando sus manos temblorosas en la madera, y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, buscaron los de la mujer con una súplica que no necesitaba de palabras para ser entendida. El silencio entre ellos se llenó con el sonido de su respiración entrecortada y el latido acelerado del corazón de Rosa. «Buenas tardes tengan, señora», dijo el hombre con una voz que sonaba como el roce de dos piedras secas, una voz que parecía haber olvidado el sabor del agua durante mucho tiempo. Rosa se mantuvo firme, con Toño pegado a sus piernas, observando al desconocido con esa mezcla de cautela y compasión que solo conocen quienes han pasado por necesidades similares. El extraño no pidió dinero ni exigió nada, simplemente se quedó allí, parado bajo el sol implacable, esperando una señal de humanidad en medio de aquel desierto hostil donde la indiferencia solía ser la norma. Había algo en su postura, una dignidad maltrecha pero evidente, que impidió que Rosa lo corriera de inmediato. Era un prójimo, un espejo de las mismas carencias que ella padecía, pero llevado al límite extremo de la resistencia física. «¿Me podría dar un poco de agua?», preguntó el hombre, y la humildad de su petición caló hondo en el alma de Rosa, recordándole las palabras de su propia madre sobre la sagrada obligación de ayudar al caminante. La sed es una tortura que no distingue entre justos y pecadores, y en esa tierra, negar un jarro de agua es negar la vida misma. Rosa asintió lentamente, sintiendo el peso de su vientre y la mirada inquisitiva de su hijo, que no apartaba los ojos del extraño. Entró al jacal con pasos torpes, buscando el cántaro de barro donde la frescura se mantenía milagrosamente a pesar del calor exterior. Mientras servía el líquido cristalino, su mirada se posó inevitablemente en el pan de dulce que descansaba sobre la mesa, el tesoro que pertenecía a Toño y que representaba su único acto de amor tangible para ese día. Un conflicto interno, agudo como un puñal, se desató en el pecho de Rosa mientras sostenía el jarro de agua en una mano y miraba el pan con la otra. Sabía que si le daba el pan al extraño, su hijo se quedaría sin el único consuelo que podía ofrecerle. Pero también sabía que ese hombre fuera del jacal necesitaba energía para seguir caminando o caería muerto antes del anochecer. Toño entró en ese momento, observando a su madre con esa seriedad infantil que parecía juzgar sus pensamientos más profundos. No hubo reproches en los ojos del niño, solo una curiosidad mansa, una aceptación de la realidad que rodeaba sus vidas de carencias. Rosa tomó una decisión rápida, una que nacía de un rincón de su corazón que la pobreza no había logrado endurecer del todo, y envolvió el pan de dulce en un trozo de manta limpia. Al salir de nuevo a la luz cegadora, Rosa le entregó primero el jarro de barro, y vio cómo el hombre bebía con una desesperación que le hizo temer que se ahogara. El agua desapareció en segundos, y el extraño suspiró con un alivio que pareció devolverle un poco de color a sus mejillas cenicientas. Entonces, con un gesto decidido, Rosa le extendió el envoltorio con el pan de dulce, evitando mirar a Toño para no flaquear en su resolución.
El hombre recibió el alimento con las manos temblorosas, como si estuviera tocando algo sagrado, y sus ojos se llenaron de una humedad que nada tenía que ver con el agua que acababa de beber. Era el agradecimiento silencioso de quien ha sido rescatado del abismo por la mano menos esperada. Una gratitud que pesa más que el oro en la balanza de las vidas olvidadas. El hombre devoró el pan con una desesperación que Rosa conocía bien, esa que no permite masticar con calma porque el estómago grita antes que la razón. Cada bocado de la concha azucarada parecía devolverle una pizca de vida a sus extremidades lánguidas, mientras el polvo de su rostro se mezclaba con las migas en un ritual de supervivencia básica. Cosme, pues así dijo llamarse aquel caminante de sombra larga y voz quebrada, no apartaba los ojos del suelo, avergonzado quizá de mostrar la debilidad de su carne frente a una mujer que, a pesar de sus propias penurias, le entregaba lo último que guardaba para su hijo. El silencio en el patio solo era roto por el sonido rítmico de la masticación y el zumbido de alguna mosca que se atrevía a desafiar el calor de la tarde, mientras Rosa sentía cómo el peso de su embarazo se volvía una carga compartida con aquel desconocido que el destino había puesto en su puerta. Al terminar, el hombre limpió sus manos en el pantalón raído y devolvió el jarrito de barro con una delicadeza que contrastaba con su apariencia salvaje, como si temiera romper el único objeto de valor que había tocado en semanas. Sus ojos, ahora un poco más claros tras el agua, buscaron la mirada de Rosa con una intensidad que traspasaba la desconfianza inicial del encuentro. Confesó que venía de Oaxaca, huyendo de una sequía que se había tragado sus sueños y los de su gente, con el único plan de llegar a Hermosillo para buscar un lugar en los empaques de Chile. No era un viaje de placer, sino una huida desesperada hacia un norte que prometía jornales de miseria, pero jornales al fin lejos de la tierra que solo entregaba piedras y polvo a quienes la trabajaban con las manos desnudas. Rosa escuchaba sin interrumpir, sintiendo que la historia de Cosme era el eco de tantas otras que habitaban los caminos de México, una crónica de pies cansados y estómagos vacíos. «Yo soy Rosa», respondió ella finalmente, sintiendo que nombrar su existencia le daba un lugar en ese vasto desierto que parecía empeñado en borrarla. Le presentó a Toño, quien seguía aferrado a sus piernas con la desconfianza propia de los niños que han aprendido que lo desconocido rara vez trae buenas noticias. El niño observaba al hombre con una mezcla de hambre y curiosidad, pues en su pequeña cabeza la concha de dulce era una promesa que ahora se alejaba en el estómago de un extraño, pero algo en la voz de su madre le decía que debía guardar su reclamo para después. Rosa sentía la ausencia de Aurelio como una sombra fría en medio del calor, recordando que su marido también se había ido con la misma esperanza incierta, prometiendo un regreso que el tiempo se estaba encargando de desvanecer en el horizonte de cal y canto que rodeaba su jacal solitario. Cosme se acomodó la mochila vieja al hombro, una pieza de tela remendada que parecía contener apenas los fragmentos de una vida anterior, y se preparó para retomar el sendero que se perdía entre los mezquites. Antes de partir le sonrió a Toño, una mueca leve que intentaba ser amable, pero que solo lograba resaltar las arrugas de su fatiga extrema, y agradeció nuevamente con una voz que esta vez llevaba un matiz de determinación renovada. Prometió que Dios le pagaría su generosidad, una frase que Rosa había escuchado 1000 veces, pero que en ese momento sonó diferente, casi como un juramento de sangre entre dos náufragos de la tierra. Vio cómo la figura del hombre se iba haciendo pequeña en el camino de tierra, una mancha de polvo que se disolvía en la luz blanca del atardecer, dejando tras de sí un silencio que volvía a pesar como plomo sobre el pequeño rancho olvidado. Adentro del jacal la realidad volvió a instalarse con la fuerza de un golpe seco cuando Toño buscó la vasija donde antes descansaba el pan de dulce, encontrando solo el fondo de barro vacío y el aroma a azúcar que aún flotaba en el aire. El niño miró a su madre sin decir palabra, con una madurez que dolía más que cualquier llanto, entendiendo que el sacrificio de su merienda era el precio de un acto de caridad
que no podía comprender del todo, pero que aceptaba con la resignación de su casta. Rosa sintió un pellizco en el corazón, una punzada de culpa que intentó mitigar acariciando la cabeza de su hijo mientras le explicaba que aquel señor tenía más necesidad que ellos. En esa casa, la ética no se enseñaba con libros, sino con el ejemplo de manos vacías que aún encontraban algo que compartir con quien llegaba a la puerta con el alma rota y el cuerpo desfallecido. «Estuvo bien, mamá», dijo finalmente Toño, y esas 4 palabras fueron para Rosa más reconfortantes que cualquier bendición divina, pues validaban su decisión de ser humana en un mundo que a menudo exigía ser piedra. Esa noche, el niño se durmió con un poco de agua con azúcar para engañar al estómago, mientras Rosa se quedaba despierta escuchando los crujidos de la madera y el latido rítmico de la criatura que crecía en sus entrañas. La soledad se sentía más densa que de costumbre, una presencia sólida que llenaba los rincones del cuarto y le recordaba que estaba a merced del destino en una propiedad que nadie quería, enfrentando un embarazo avanzado sin más ayuda que su propia voluntad. El recuerdo de Cosme, caminando hacia la oscuridad del norte, se convirtió en una oración silenciosa, un deseo de que su pan le sirviera para dar al menos 10 pasos más hacia una vida que no fuera solo sufrimiento y polvo. Los días siguientes transcurrieron con la monotonía cruel de la pobreza, donde cada mañana es un reto para conseguir el sustento y cada noche es un suspiro de alivio por haber sobrevivido un día más a la indiferencia de la tierra. Rosa se ocupaba de las tareas más simples, como recoger leña seca o cuidar de la pequeña horta que luchaba por dar algún fruto, sintiendo que su cuerpo se volvía cada vez más torpe y pesado bajo el sol de agosto. La falta de noticias de Aurelio era una herida abierta que se infectaba con el silencio de la oficina de correos en la vila, un lugar donde los nombres de los pobres rara vez aparecían en los sobres o los telegramas. A pesar de todo, no se arrepentía de haber ayudado a Cosme. Había algo en la entrega de aquel pan que le otorgaba una dignidad que el dinero no podía comprar, una sensación de pertenecer a una cadena de humanidad invisible. La exclusión social no era algo que se gritara en el pueblo, sino que se manifestaba en los saludos breves y las puertas que se cerraban cuando Rosa bajaba por suministros, recordándole que una mujer sola y embarazada era vista como una carga o un mal augurio. En la vila de San Sebastián, la caridad tenía límites estrictos y el dote de la paciencia se agotaba rápido para quienes no tenían tierras o apellidos de renombre, dejando a Rosa a merced de su propia suerte en el rancho alejado. Ella caminaba con la cabeza en alto, ignorando los murmullos de quienes la juzgaban por vivir en un jacal que todos evitaban, sabiendo que su fuerza residía en su capacidad de resistir sin pedir permiso para existir. La memoria de la injusticia social era un peso adicional en su mochila emocional, una carga que compartía con tantas otras mujeres que el siglo XIX había dejado en las márgenes de la historia rural. El mes de agosto dio paso a un septiembre que trajo nubes cargadas de una lluvia que nunca terminaba de caer, manteniendo el aire en un estado de tensión eléctrica que ponía los nervios de punta. Rosa sentía que el tiempo se agotaba, que el nacimiento de su hija estaba cerca y que la alacena, vacía como un pozo seco, no ofrecía garantías para los días que vendrían después del parto. Toño ayudaba en lo que podía, cargando cubetas de agua que parecían demasiado pesadas para sus brazos delgados, mientras observaba el camino con la esperanza de ver aparecer la carroza que traería de vuelta a su padre. El silencio del rancho era una prueba de fe diaria, una densidad sonora que obligaba a mirar hacia adentro y encontrar recursos donde solo parecía haber desesperación, manteniendo viva la llama de una resistencia silenciosa que no conocía de discursos heroicos ni de grandes hazañas públicas. 3 semanas después de aquel encuentro fugaz, cuando la figura de Cosme Fuentes ya se había convertido en un recuerdo vago guardado en el rincón de las historias compartidas, un muchacho en bicicleta apareció por el sendero levantando una pequeña estela de polvo.
Rosa lo vio desde la sombra del porche, con el corazón acelerado por un presentimiento que le erizó la piel, pensando por un momento que tal vez eran noticias de Aurelio, o, peor aún, una orden de desalojo de las que el notario solía repartir. Se secó las manos en el delantal remendado y caminó hacia el muchacho, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada paso, mientras Toño se asomaba por la puerta con la curiosidad de quien sabe que algo importante está a punto de suceder. El destino, con su ironía acostumbrada, estaba a punto de entregarle un sobre que cambiaría el significado de su pobreza para siempre. El muchacho de la bicicleta se detuvo frente a la cerca de palos, rompiendo la quietud de la tarde con el chirrido de los frenos y el jadeo de quien ha pedaleado leguas bajo el sol inclemente de Sonora. Rosa, con las manos todavía cubiertas por una fina capa de harina de la última tortilla que había echado al comal, lo observó con una mezcla de sospecha y curiosidad, pues en ese rancho apartado las visitas nunca eran casuales y rara vez traían buena estrella. El joven, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, preguntó por ella con una voz que denotaba la urgencia del mensaje, mientras sostenía un sobre amarillento que parecía haber viajado por muchos caminos antes de llegar a ese rincón olvidado del desierto. Toño se asomó por la puerta, observando al ciclista con la cautela de quien sabe que las noticias del mundo exterior suelen tener un peso que no siempre se puede cargar en los hombros de un niño. Al recibir el sobre, Rosa sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el bochorno de la tarde, sino con la intuición de que su vida estaba a punto de dar un giro imprevisto. El papel estaba rugoso y olía a polvo, a sudor y a esa lejanía que ella solo conocía a través de las historias de los viajeros y los sueños rotos de su marido. Con dedos temblorosos, rompió el sello de cera tratando de no dañar el contenido, mientras el muchacho de la bicicleta se alejaba sin pedir más que un asentimiento mudo como confirmación de la entrega. Dentro, los billetes se sentían ásperos y reales, una promesa de sustento que brillaba con una luz que Rosa no había visto en su casa desde hacía meses, cuando Aurelio todavía se sentaba a la mesa antes de que la necesidad lo empujara hacia la ciudad en busca de un jornal que nunca llegó. La carta estaba escrita con una caligrafía esforzada, de esas que delatan a un hombre que ha aprendido a dominar la pluma con la misma rudeza con la que domina la tierra o las herramientas del jornal. Al leer el nombre de Cosme Fuentes, la imagen del hombre hambriento que había pasado por su puerta semanas atrás volvió a su mente con la claridad de una revelación divina. Cosme escribía desde Hermosillo, contando cómo había logrado llegar al norte gracias a aquel pan de dulce y el jarro de agua que Rosa le entregó sin preguntar por su pasado ni por sus deudas con el mundo. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una gratitud profunda, una que reconocía en el sacrificio de Rosa una dignidad que no dependía de la abundancia, sino de la capacidad de compartir la escasez absoluta. El hombre explicaba en su misiva que tras cobrar su primer sueldo en los empaques de Chile, había decidido dividir sus ganancias en 3 partes iguales. Una para su propia supervivencia en el norte, otra para su familia que esperaba en Oaxaca y una tercera parte para Rosa. Para Cosme, aquel bocado de pan no había sido solo comida, sino el recordatorio de que aún existía bondad en un mundo que lo había tratado con la indiferencia de las piedras. Rosa sentía que el dinero en sus manos pesaba menos que la gratitud del papel, una sensación de justicia poética que le devolvía la fe en un destino que hasta entonces solo le había entregado silencios y abandonos sistemáticos en su pequeño jacal de lámina y barro. Las lágrimas acudieron a los ojos de Rosa no por la llegada del dinero, sino por el reconocimiento de que su acto de amor desinteresado no había caído en tierra infértil, sino que había germinado en la distancia. Se sentó en el banquito de madera, sintiendo el latido de su hija Esperanza en el vientre como una respuesta a la generosidad de Cosme, entendiendo que la vida tiene formas misteriosas de cerrar los círculos de dolor. Toño se acercó a ella, tocando el papel de la carta con una reverencia infantil,
pues el niño sabía que ese sobre contenía el milagro que permitiría que su madre dejara de llorar por las noches cuando creía que él estaba dormido. En ese momento, la pobreza del rancho pareció desvanecerse ante la riqueza de una conexión humana que trascendía los kilómetros y las carencias materiales. Con los billetes guardados celosamente en el seno de su vestido, Rosa sintió que por primera vez en mucho tiempo no era la víctima de la geografía, sino la arquitecta de una pequeña victoria sobre la necesidad. Planeó de inmediato el viaje a la vila para comprar arroz, azúcar y los artículos que necesitaría para el nacimiento inminente de su hija, sintiendo que cada centavo era un tributo a la resiliencia de quienes no se rinden. El sol de la tarde comenzó a descender, tiñendo el desierto de tonos púrpuras y dorados, y por primera vez Rosa no sintió miedo de la oscuridad que se avecinaba, pues sabía que en su alacena habría algo más que vacío. La gratitud de un extraño se había convertido en la póliza de seguro de su familia, un puente tendido sobre el abismo del hambre. Los días previos al parto estuvieron marcados por una tranquilidad nueva, una paz que se reflejaba en la forma en que Rosa preparaba el modesto ajuar de la bebé con las telas que el dinero de Cosme le permitió adquirir. Ya no había esa urgencia desesperada por cada grano de maíz, sino una administración cuidadosa que le permitía mirar a Toño sin la angustia de no saber qué le daría de comer al día siguiente. El niño también había cambiado. Su seriedad se había suavizado y a menudo se le veía jugando cerca de la cerca, silbando bajito como si estuviera llamando a la buena suerte que finalmente se había dignado a visitar su puerta. La llegada del sobre no solo trajo comida, sino que restauró la dignidad de un hogar que la sociedad había catalogado como un caso perdido. El esfuerzo de cargar con el embarazo avanzado se veía mitigado por la satisfacción de ver la alacena con provisiones, un cambio que los vecinos de los ranchos lejanos notaron sin que Rosa tuviera que decir una sola palabra. La noticia de que la viuda del jacal ahora tenía recursos despertó cuchicheos en la vila, pero a Rosa no le importaban las lenguas largas, pues su único compromiso era con los hijos que dependían de su fuerza. Cada noche leía la carta de Cosme a Toño, convirtiendo el texto en una lección sobre la importancia de la compasión, enseñándole al niño que el valor de un ser humano no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de entregar cuando no le sobra nada. La choza ya no olía a desesperación, sino a la calma de quien ha enfrentado al invierno y ha salido ileso. Cuando finalmente nació Esperanza, el jacal se llenó con el llanto vigoroso de una niña que llegaba al mundo bajo el signo de la redención, un recordatorio vivo de que la caridad es la única semilla que siempre encuentra su camino de vuelta. Rosa la sostuvo contra su pecho, sintiendo que el nombre que había elegido para ella era el único que podía hacer justicia a la cadena de eventos que la habían traído hasta ese momento de plenitud. Toño observaba a su hermana con una devoción silenciosa, prometiéndose a sí mismo que cuidaría de ella con la misma firmeza con la que su madre había cuidado de aquel caminante sediento. La pequeña habitación, antes llena de sombras de duda, ahora albergaba la luz de un comienzo nuevo que no dependía de nadie más que de su propia historia. La recuperación del parto fue lenta pero llevadera, gracias a que Rosa no tuvo que forzar su cuerpo a trabajar en el campo de inmediato, permitiéndose el lujo de conocer a su hija en la intimidad del reposo. Miraba a Esperanza y veía en sus ojos oscuros el reflejo de una batalla ganada, una victoria silenciosa contra un destino que pretendía condenarlas al olvido y la miseria. Toño se encargaba de las pequeñas tareas del hogar, trayendo agua y leña, con un orgullo renovado, sintiendo que él también era parte de ese milagro que había comenzado con un trozo de pan de dulce compartido en un día de calor sofocante. El rancho, aunque seguía siendo humilde, se sentía ahora como una fortaleza inexpugnable, protegida por los muros invisibles de la gratitud y la memoria de un hombre llamado Cosme Fuentes. El regreso de un hombre ausente no siempre se anuncia con trompetas.
A veces es solo el crujido de una bota sobre la tierra seca y el peso de una culpa que no encuentra dónde sentarse. Aurelio volvió al jacal cuando la pequeña Esperanza ya tenía un mes de vida, trayendo consigo el mismo polvo con el que se fue y las manos vacías de monedas, pero llenas de historias que no alimentaban el cuerpo. Rosa lo recibió sin reproches públicos, pero con una distancia en los ojos que solo otorga el haber sobrevivido al naufragio sin la ayuda de quien debía ser su ancla. Su presencia en la puerta, flaco y con la mirada esquiva, era la culminación de una espera que se había secado hace tiempo, dejando en su lugar una pragmática aceptación de la soledad compartida que define a muchos matrimonios rurales en el México de mediados del siglo XIX. Las rutinas de la mañana en el rancho habían adquirido un ritmo nuevo, marcado por los quejidos suaves de la bebé y la energía renovada de Toño, quien se sentía el guardián de la nueva integrante. Rosa se movía entre el fogón y el catre con una economía de movimientos que ocultaba la fatiga de las noches de vigilia, moliendo el maíz con la fuerza de quien ha recuperado el control sobre su propio destino. El aroma a café y tortillas frescas inundaba el aire, borrando por un momento el rastro de la escasez que antes habitaba cada rincón de la casa de madera y lámina. No había prisa, solo la continuidad de la vida que se abre paso, a pesar de las omisiones de los hombres y la dureza de un clima que no perdona la debilidad ni el olvido en los confines del desierto sonorense. Aurelio observó con asombro la alacena provista y los artículos nuevos que Rosa había conseguido para la niña, sintiendo que el espacio que él dejó vacío había sido llenado por una fuerza que no comprendía. El asombro se transformó pronto en una sospecha agria, ese malestar del hombre que se sabe innecesario y busca en la desconfianza una forma de reclamar su autoridad perdida frente a una mujer que no le pidió permiso para salvarse. Se sentó a la mesa, golpeando la madera con los nudillos, mientras su mirada recorría los botes de azúcar y los sacos de arroz que brillaban con la insolencia de la abundancia inesperada. El silencio entre ellos era una cuerda tensa, un abismo de preguntas no formuladas que amenazaba con romper la frágil armonía que Rosa había construido con tanto sacrificio y caridad durante los meses de su larga ausencia. Sin mediar palabra, Rosa dejó de tatemar los chiles y caminó hacia el rincón donde guardaba la carta de Cosme Fuentes, sintiendo que aquel papel era el escudo definitivo contra cualquier juicio injusto. Se la entregó a su marido, dejando que las letras ajenas hablaran por ella, mientras Toño observaba la escena desde la sombra, listo para defender el honor de su madre si la voz de Aurelio subía de tono. La habitación parecía haberse quedado pequeña para albergar el peso de la verdad que estaba a punto de revelarse a través de un sobre amarillento y una historia de gratitud. Rosa retomó sus labores, dejando que el sonido del metate fuera la única respuesta al escrutinio de un hombre que volvía a casa después de haber fallado en su promesa de proveedor y protector de su propia sangre. Aurelio leyó la carta despacio, moviendo los labios con cada frase, mientras el rubor de la vergüenza le subía por el cuello hasta teñirle las mejillas de un rojo profundo. Entender que su familia no había muerto de hambre, gracias a la compasión de un extraño al que él nunca conoció, fue un golpe más duro que cualquier jornal de sol a sol en la ciudad distante. La admiración por el coraje de su mujer se mezcló con el sabor amargo de su propia ausencia, obligándolo a bajar la cabeza frente a la cuna de Esperanza, la hija que nació bajo el amparo de una deuda de gratitud. Fue un momento de rendición silenciosa, un reconocimiento de que Rosa era el verdadero pilar de aquel jacal, la que sabía transformar un pan de dulce en una esperanza de vida tangible para sus hijos. La noticia de que los Cañedo habían prosperado gracias a un acto de caridad no tardó en filtrarse por los caminos, despertando una curiosidad malsana entre los habitantes de la vila que antes los miraban con lástima. El estigma de la mujer sola se transformó en una leyenda local sobre la buena suerte que visita a los humildes, aunque Rosa sabía que la suerte no tenía nada que ver con el milagro de Cosme. Los vecinos que antes cerraban sus puertas,
ahora buscaban cualquier pretexto para acercarse al jacal, husmeando entre las cercas con la esperanza de descubrir algún tesoro enterrado que justificara el cambio de fortuna. Rosa lo recibía con una cortesía fría, sin revelar nunca la profundidad de su historia, manteniendo el secreto de la carta como el único patrimonio real de su familia frente a la codicia externa. Sin embargo, la atención no siempre traía buenas intenciones, y pronto el dueño de la tienda de la vila, un hombre de mirada rapaz llamado don Tiburcio, empezó a cobrar intereses viejos que Aurelio ni siquiera recordaba. La prosperidad ajena suele despertar el apetito de los que viven de la miseria del prójimo, y el jacal de los Cañedo se convirtió en el objetivo de pequeñas demandas y presiones sociales que buscaban mermar la poca seguridad que habían conseguido. Rosa sentía la amenaza de las lenguas largas y los cobros injustos como una sombra que acechaba en el camino de tierra, recordándole que en el México rural, la independencia de una mujer siempre es vista como un desafío a la jerarquía establecida. No era miedo lo que sentía, sino una indignación sorda que la obligaba a apretar los dientes y seguir adelante con su labor diaria. Por las tardes, cuando el sol se escondía tras los cerros y el aire se volvía fresco, Rosa se sentaba en el porche con Esperanza en brazos, encontrando en el olor a bebé el antídoto contra todas las amarguras del mundo. Toño jugaba cerca de sus pies, dibujando círculos en el polvo con una ramita, mientras la paz del rancho se instalaba sobre ellos con la suavidad de un manto protector. Eran momentos de una belleza banal pero absoluta, donde el tiempo parecía detenerse para permitirles respirar sin el peso de la supervivencia inmediata sobre los hombros. Aurelio los observaba desde la distancia, tratando de encontrar su lugar en esa nueva dinámica familiar, sintiendo que el hogar que antes le pesaba ahora era el único puerto seguro donde podía anclar su existencia maltrecha por los fracasos externos. La carta de Cosme Fuentes fue guardada en un cofre de madera, junto a la imagen de la Virgen y los pocos recuerdos que Rosa consideraba sagrados, convirtiéndose en el documento fundacional de su nueva vida. No eran las monedas lo que ella valoraba más, sino la validación de que su instinto de madre y su bondad de mujer de campo habían sido suficientes para salvar a su familia y a un desconocido al mismo tiempo. Cada vez que la duda asomaba por su mente, Rosa tocaba el papel amarillento y sentía la rugosidad de las letras, recordando el día en que un trozo de pan de dulce se convirtió en la moneda de cambio más valiosa del desierto. Era su herencia para sus hijos, la prueba de que en medio del desamparo absoluto, la humanidad es la única riqueza que nadie puede arrebatarnos. La vida en el rancho continuó bajo la sombra de los mezquites, con la lección aprendida de que el destino es un camino de ida y vuelta, donde lo que se entrega siempre encuentra la forma de regresar con creces. Rosa no volvió a saber de Cosme Fuentes, pero su nombre se convirtió en una oración doméstica, una referencia de gratitud que se mencionaba en las noches de tormenta, cuando el viento azotaba el techo de lámina sin lograr quebrar la paz interior. La verdadera fortuna no estaba en los billetes que llegaron en el sobre, sino en la transformación de una mujer que descubrió que su propia capacidad de dar era el tesoro más grande que el mundo intentaba esconder. Esperanza crecía sana y fuerte, ajena a los dramas de su origen, pero alimentada por una leche que sabía a redención y victoria silenciosa. La bondad, cuando se ejerce entre los desposeídos, no es un acto de caridad, sino una declaración de guerra contra la indiferencia del mundo. Rosa lo comprendió una tarde mientras observaba cómo la luz se filtraba por las rendijas del jacal, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutos fantasmas de lo que alguna vez fue su miseria. El dinero enviado por Cosme Fuentes no era solo papel moneda, era la prueba tangible de que su existencia importaba a alguien más allá de los límites de su propio cansancio. Sin embargo, en la vila de San Sebastián, esa misma prosperidad incipiente comenzó a tejer una red de envidias silenciosas, donde los vecinos que antes le negaban el saludo, ahora escudriñaban sus movimientos con una curiosidad que rayaba en la hostilidad.
Ella mantenía la espalda recta, cargando a la pequeña Esperanza con la firmeza de quien ha aprendido que su dignidad no está en venta ni depende de la aprobación de quienes la abandonaron en su momento de mayor necesidad. El trabajo en el pequeño huerto se había vuelto una forma de oración para Rosa, una manera de dialogar con la tierra que ahora parecía responder con menos mezquindad que en los años anteriores. Con Toño ayudando a arrancar las malas hierbas y Aurelio tratando de recuperar su dignidad a través del esfuerzo físico, el rancho comenzó a transformarse en algo que se parecía, por primera vez, a un hogar verdadero. No había grandes lujos, pero el olor a café recién colado y la presencia constante de una alacena que no gritaba vacío eran milagros cotidianos que Rosa atesoraba con una avaricia silenciosa. Cada movimiento suyo estaba imbuido de una calma nueva, una seguridad que nacía de saber que el destino le había devuelto el favor de su generosidad sin pedirle nada a cambio, permitiéndole soñar con un futuro donde sus hijos no tuvieran que aprender el sabor amargo de la resignación absoluta ante la injusticia del mundo. Aurelio, por su parte, caminaba por el patio con la pesadez de quien intenta reconciliar su imagen de hombre proveedor con la realidad de haber sido rescatado por la previsión y el corazón de su mujer. Sus manos, callosas por el trabajo fallido en la ciudad, buscaban ocuparse en reparar la cerca o reforzar las vigas del techo, evitando a menudo los ojos de Rosa, donde creía ver un juicio que ella nunca pronunció en voz alta. El silencio entre ambos no era de enojo, sino de un reacomodo necesario, una danza lenta de voluntades que buscaban un equilibrio nuevo en medio de una fortuna que se sentía ajena, pero necesaria. Él sabía que la carta guardada en el cofre era el verdadero título de propiedad de esa nueva paz, y que su papel ahora consistía en proteger lo que una generosidad extraña había sembrado en su ausencia, aceptando que la fuerza de su familia no residía en su puño, sino en el alma de la mujer que nunca dejó de esperar. Un mediodía, el calor se volvió una presencia física, una manta pesada y húmeda que parecía detener el tiempo sobre los campos de matorrales y espinas que rodeaban la propiedad. Rosa sintió una punzada de cansancio en las sienes, un eco de las fiebres que suelen azotar a quienes trabajan bajo el sol sin descanso, y se vio obligada a sentarse a la sombra de un mezquite viejo para recuperar el aliento. El aire vibraba con el canto monótono de las chicharras, un sonido que se metía debajo de la piel como una advertencia de que la naturaleza siempre reclama su cuota de energía. Observó sus manos, desgastadas por el roce constante de la vida rural, y sintió un agradecimiento profundo por la frescura del agua que ahora podía permitirse beber sin contar cada gota, entendiendo que el cuerpo tiene límites que la voluntad a veces ignora en su afán de construir un refugio contra la precariedad constante del destino. La visita de don Tiburcio, el comerciante más próspero de la vila, rompió la quietud de la jornada con el crujido de su caleza y el brillo innecesario de sus botones de plata. No venía a ofrecer ayuda ni a celebrar el nacimiento de Esperanza, sino a recordar deudas que el tiempo y la desidia de Aurelio habían dejado acumuladas en los libros de contabilidad manchados de grasa y avaricia. Su presencia era la encarnación de la injusticia social, de ese sistema que permite a unos pocos medrar con la desesperación de muchos, exigiendo pagos que superaban con creces el valor de lo prestado en momentos de hambre. Rosa lo recibió en el porche, sin invitarlo a pasar, manteniendo una distancia que era tanto física como moral, mientras el hombre lanzaba miradas de reojo a la alacena provista y a las ropas nuevas de Toño, buscando el rastro del dinero que, según los rumores, había caído del cielo sobre aquel jacal. La honestidad se mide en la forma en que uno salda sus compromisos, señora Rosa, dijo don Tiburcio, con una voz untuosa que ocultaba una amenaza apenas velada detrás de cada palabra. Rosa no se inmutó, sosteniendo la mirada del hombre con una frialdad que parecía haber sido forjada en los inviernos más duros del desierto, negándose a mostrar el miedo que la presencia del comerciante solía inspirar en los habitantes del rancho.
Ella sabía que el derecho estaba de su parte, pero también sabía que en esas tierras la ley suele tener el color del dinero y la forma de la influencia política de quienes poseen las tierras y los comercios. Sin decir una sola palabra de más, entró a la casa y regresó con la cantidad exacta de lo que debían, ni un centavo más ni uno menos, entregando el dinero con una parsimonia que enfureció al visitante más que cualquier insulto, pues le arrebataba el poder de la intimidación. Toño observaba la escena desde el rincón de la cocina, con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole con una fuerza nueva, aprendiendo una lección de resistencia que no venía en los libros que nunca tuvo. Veía en su madre a una gigante, a una mujer capaz de enfrentar a los poderosos con la sola fuerza de su integridad y el respaldo de una justicia que finalmente se había dignado a visitarlos. El niño comprendía que el dinero enviado por Cosme no era solo para comprar comida, sino para comprar libertad, para asegurar que nadie pudiera volver a humillarlos por el pecado de ser pobres en una tierra de abundancias mal repartidas. Cuando don Tiburcio se marchó, levantando una nube de polvo que parecía un rastro de su propia derrota, Toño se acercó a su madre y le tomó la mano, sintiendo que en ese pequeño gesto se sellaba un pacto de lealtad absoluta hacia la mujer que les había devuelto el nombre. La reflexión sobre la carta de Cosme Fuentes volvía a la mente de Rosa cada vez que el mundo intentaba recordarle su lugar en la escala social, funcionando como un amuleto contra el desprecio ajeno. Aquel hombre que apenas tenía nada, había decidido que su primer acto como hombre con trabajo sería devolver una deuda de honor a quien lo trató como a un ser humano cuando el resto del mundo lo veía como a un estorbo. Esa cadena de favores era la verdadera riqueza que Rosa quería legar a sus hijos, una herencia invisible pero indestructible que los protegería de la amargura y el resentimiento que suelen acompañar a la pobreza extrema. En el jacal, las palabras de Cosme se habían convertido en un mantra de esperanza, un recordatorio de que siempre hay un espacio para la luz, incluso en los rincones más oscuros y polvorientos de una vida marcada por el abandono y la injusticia. El sonido del viento al atardecer traía consigo el aroma de la lluvia lejana, esa promesa de agua que en el norte de México se espera con la ansiedad de un amante y la paciencia de un santo. Rosa escuchaba el susurro de las ramas de los mezquites contra el techo de lámina, un ritmo que la tranquilizaba y le permitía desconectarse por un momento de las preocupaciones del día a día. El desierto comenzaba a vestirse de sombras largas y tonos violetas, ocultando las asperezas del terreno y convirtiendo el paisaje en un lugar de una belleza melancólica que solo ella parecía saber apreciar en toda su magnitud. Era en esos momentos de soledad compartida con la naturaleza, cuando Rosa sentía que su vida tenía un propósito mayor, una conexión con el ciclo eterno de la vida y la muerte que trascendía las mezquindades de los hombres y las deudas de los comerciantes. La noche cayó sobre el rancho con una suavidad inusual, envolviendo el jacal en un abrazo de silencio y estrellas que parecían velar por el sueño de los justos y los redimidos. Rosa se preparó para descansar, sintiendo el peso reconfortante de Esperanza en sus brazos, y la presencia tranquila de Aurelio y Toño a su lado, formando un núcleo de resistencia que el mundo ya no podría romper fácilmente. Sabía que los desafíos seguirían llegando, que las deudas morales y materiales nunca terminan de pagarse del todo, pero por esa noche la paz era absoluta y la gratitud era el único lenguaje que se hablaba en su hogar. El camino de tierra, que antes era una vía de escape para los que se iban, ahora era el sendero por el que la justicia había llegado, dejando una marca indeleble en el alma de una mujer que supo ayudar a un extraño sin tener nada. El otoño se deslizó sobre el valle con la discreción de un animal nocturno, tiñendo las hojas de los álamos de un dorado cansado y trayendo consigo un aire afilado que cortaba la piel al amanecer. Rosa observaba desde la pequeña ventana cómo el paisaje cambiaba de piel, sintiendo que su propia vida también se había despojado de las capas más ásperas del sufrimiento para revelar una superficie más serena, aunque no menos resistente.
La presencia de Aurelio en el rancho se había convertido en una sombra mansa, un hombre que intentaba redimir su ausencia a través de gestos pequeños y silenciosos, como traer el agua sin que se lo pidieran o arreglar los quicios de las puertas que el viento había descuadrado durante el verano. Ya no se hablaba de la ciudad ni de los jornales perdidos. El presente era un espacio estrecho pero seguro, donde el olor a leña quemada y el llanto suave de esperanza eran los únicos cronistas de un tiempo que finalmente les pertenecía. Aurelio cargaba con un silencio denso, una especie de penitencia que se manifestaba en la forma en que evitaba sentarse en la cabecera de la mesa, como si todavía no se sintiera digno de ocupar el lugar de un hombre que permitió que su familia quedara a merced del hambre. Sus ojos seguían el rastro de Rosa mientras ella se movía por el jacal, admirando la firmeza de sus manos y la seguridad de sus pasos, reconociendo en ella una fuerza que la adversidad no había logrado doblegar, sino templar como el acero. A veces, por las noches, se quedaba mirando el cofre de madera donde descansaba la carta de Cosme Fuentes, sintiendo una mezcla de envidia y gratitud hacia aquel desconocido que hizo por los suyos lo que él no pudo hacer en la distancia. Era una lección de humildad que le pesaba en los hombros más que cualquier costal de granos, obligándolo a reconstruir su imagen de padre y esposo desde los cimientos de la vergüenza y el reconocimiento de sus propias limitaciones humanas. Toño, por su parte, había dejado de ser el niño asustadizo que se escondía tras las faldas de su madre para convertirse en un pequeño hombrecito que caminaba con una determinación nueva por los senderos de tierra. A menudo se le veía imitando los gestos de trabajo de su padre, pero guardaba en su mirada una chispa de esa compasión que vio nacer el día que Rosa compartió el pan de dulce con el caminante. Para el niño, la historia de Cosme no era una leyenda, sino una realidad viva, que se traducía en la comida que ahora no faltaba en su plato y en la ropa que lo protegía del frío que empezaba a calar los huesos. Había aprendido que el mundo, aunque vasto y a menudo cruel, podía ser transformado por un gesto sencillo, y esa certeza lo hacía caminar con la frente en alto frente a los otros niños del rancho que antes lo señalaban por sus remiendos y sus pies descalzos. En la vila de San Sebastián, el aire de superioridad de los vecinos comenzó a transformarse en una envidia mal disimulada, pues no comprendían cómo una familia que estaba al borde del abismo había logrado mantenerse a flote sin pedir limosna a las instituciones del pueblo. Rosa percibía las miradas inquisitivas cuando bajaba a comprar suministros, sintiendo el roce de los murmullos a sus espaldas, como si fueran espinas invisibles que intentaban rasgar su paz recién conquistada. La gente del campo suele tener una memoria corta para la caridad, pero muy larga para el resentimiento ajeno, y la dignidad de Rosa era interpretada como una soberbia que no correspondía a su clase social ni a su condición de mujer de un peón. Ella los ignoraba con una elegancia natural, sabiendo que su verdadera riqueza no estaba en los billetes del sobre, sino en la paz de conciencia que le permitía dormir cada noche sin deudas morales con nadie. El frío de las mañanas comenzó a manifestarse con una opresión en el pecho, una sensación de vacío gélido que Rosa intentaba disipar con el calor del fogón y el contacto tibio de su hija recién nacida contra su piel. Sentía que cada bocanada de aire otoñal era un recordatorio de la fragilidad de la vida, una punzada física que le recorría la columna y le recordaba los días en que el hambre era su única compañera fiel en la soledad del jacal. No era un dolor agudo, sino una molestia persistente, un aviso de que el cuerpo guarda la memoria de las privaciones mucho tiempo después de que el estómago ha sido saciado. A pesar de la incomodidad, Rosa encontraba consuelo en el ritmo constante de su corazón y en la fuerza de sus brazos que, aunque cansados, seguían siendo el refugio principal de esperanza en medio de un mundo que no prometía nada a los que nacen en la sombra. Esperanza era el sol central de aquel pequeño universo. Una niña de ojos curiosos que parecía absorber la luz de los atardeceres como si quisiera guardar el calor para los inviernos que habrían de venir. Rosa la amamantaba con una devoción que rozaba lo sagrado.
sintiendo que en cada gota de leche le entregaba no solo alimento, sino también la historia de su resistencia y la promesa de que ella nunca tendría que pasar por lo que su madre vivió. La pequeña crecía ajena a las intrigas de la vila y a los sacrificios de su padre, envuelta en las mantas que el dinero de un extraño había permitido comprar, simbolizando el triunfo de la vida sobre la desolación del desierto. Para Rosa, su hija era la prueba viviente de que la bondad siempre encuentra una rendija por donde filtrarse, incluso en los muros más sólidos de la injusticia y el abandono social que caracterizaban la época. Decidieron que era el momento de invertir lo que quedaba del dinero en semillas de maíz de mejor calidad y en un par de herramientas que permitieran a Aurelio trabajar la tierra con mayor eficiencia durante la próxima siembra. No querían malgastar el regalo de Cosme en lujos pasajeros, sino convertirlo en la base de una independencia que los protegiera de las garras de comerciantes como don Tiburcio, que seguían acechando como coyotes alrededor del rancho. La decisión fue tomada en una conversación susurrada bajo la luz de una vela, donde Aurelio aportó su conocimiento técnico y Rosa su visión práctica, sellando así un pacto de colaboración que sanaba las heridas del pasado. Comprendieron que la verdadera redención no consistía en olvidar lo sucedido, sino en usar las cicatrices como guía para no volver a caer en los mismos errores de previsión y orgullo mal entendido que casi los destruyen. La carta de Cosme Fuentes, aunque el papel empezaba a ponerse quebradizo en los bordes y la tinta perdía su negrura original, seguía siendo leída cada semana como si fuera un texto litúrgico que explicaba el origen de su nueva vida. Cada palabra era un recordatorio de que la humanidad no conoce de fronteras geográficas ni de clases sociales, y que un hombre de Oaxaca podía ser el salvador de una familia en Sonora sin haber compartido más que un jarro de agua. Rosa explicaba a Toño que esa carta era su título de nobleza, el documento que certificaba que pertenecían a una estirpe de gente que se ayuda mutuamente en la oscuridad, lejos de las luces falsas de la ciudad y las promesas vacías de los políticos. La historia de Cosme se convirtió en el eje moral del jacal, una brújula que les indicaba el camino de la integridad cuando las sombras de la envidia local intentaban nublar su juicio. El trabajo en la tierra, preparando los surcos para el invierno, dejaba a Rosa y Aurelio con un cansancio corporal que les pesaba en los párpados al final de cada jornada, una fatiga que se sentía como una marea lenta invadiendo sus extremidades. El roce de la azada contra el suelo endurecido y el peso de las cubetas de agua para el riego artesanal marcaban el ritmo de sus días, recordándoles que la tierra no entrega nada gratis y que cada grano de maíz es el resultado de un diálogo constante entre el sudor y el polvo. Rosa sentía sus hombros cargados, una tensión que se instalaba en la base del cuello y que solo se aliviaba cuando se sentaba a observar el horizonte antes de que la noche borrara los cerros. Era un cansancio honesto, muy diferente al agotamiento desesperado del hambre, pues este traía consigo la satisfacción de saber que estaban construyendo algo propio sobre las cenizas de su miseria anterior. Al terminar la semana, la sensación de que algo estaba cambiando en la percepción que el pueblo tenía de ellos se volvió ineludible, como si la invisible cadena de bondad iniciada por Rosa hubiera empezado a generar ondas de choque en la comunidad. Ya no eran solo los murmullos de envidia, sino también gestos inesperados de respeto de otros campesinos que veían en su recuperación una esperanza para sus propias vidas marcadas por la injusticia. La historia de la mujer que ayudó a un extraño y recibió su recompensa empezó a circular por los caminos de tierra, transformándose en una parábola rural que desafiaba la lógica del sálvese quien pueda que imperaba en el campo. Rosa seguía su camino con la misma humildad de siempre, sin saber que su pequeño acto de caridad estaba empezando a resquebrajar el muro de indiferencia que rodeaba a los más pobres de San Sebastián. La milpa comenzó a despuntar entre los surcos con una fuerza que parecía alimentada por la misma esperanza que Rosa sentía en el pecho, un verde tierno y vibrante que desafiaba la aridez del suelo sonorense.
Aurelio se entregaba al trabajo con una furia silenciosa, como si cada golpe de azada fuera una forma de pedir perdón por los meses de ausencia y por el pan que no supo traer a la mesa. Sus manos, antes endurecidas por la frustración de la ciudad, ahora se llenaban de la tierra que le pertenecía, recuperando esa conexión ancestral que los hombres del campo pierden cuando se alejan de sus raíces en busca de promesas falsas. Rosa lo observaba desde el jacal, viendo cómo su figura se recortaba contra el cielo del atardecer, y sentía que el equilibrio familiar se estaba restaurando sobre las bases de un esfuerzo compartido y honesto. Dentro del jacal, la pequeña Esperanza dormía envuelta en una manta de lana gruesa, ajena a los esfuerzos que sus padres realizaban para asegurarle un destino diferente al de la mayoría de las niñas del rancho. Rosa aprovechaba esos momentos de quietud para remendar las ropas de Toño, sintiendo el roce de la tela vieja bajo sus dedos y agradeciendo la presencia de la luz de aceite que ahora podía permitirse encender sin temor a malgastar el combustible. El silencio de la casa ya no era ese vacío aterrador del hambre, sino una calma productiva, un respiro necesario después de años de batallas constantes contra la invisibilidad social. Cada puntada era un acto de afirmación, un recordatorio de que su hogar ya no era una tapera abandonada, sino un refugio digno, donde el amor y la gratitud habían echado raíces profundas y resistentes. Sin embargo, la presencia de don Tiburcio seguía siendo una mancha de aceite en el agua clara de su nueva vida, un recordatorio de que el poder en la vila siempre busca formas de perpetuarse a costa del esfuerzo ajeno. El comerciante había empezado a enviar recados con los arrieros, sugiriendo que las tierras del jacal necesitaban un deslinde legal que solo él podía tramitar, una táctica común para despojar a los campesinos de sus pocas posesiones. Rosa sabía que el hombre no buscaba solo el dinero, sino quebrar la soberbia de una mujer que se atrevió a pagar sus deudas sin humillarse frente al mostrador de su tienda de abarrotes. Era una guerra de nervios, un asedio silencioso, donde la avaricia del rico se topaba con la pared de piedra de la integridad de una madre que ya no tenía miedo. Toño se había convertido en la sombra de su padre, aprendiendo los secretos del riego y la selección de las mazorcas con una seriedad que conmovía a Rosa, viendo en su hijo el reflejo de una generación que crecía con la espalda más recta. El niño ya no preguntaba por el pan de dulce, pues sabía que en su casa siempre habría algo para compartir, y a menudo se le veía dejando una pequeña porción de su comida para los perros callejeros que merodeaban la cerca. Había entendido, sin necesidad de discursos, que la abundancia no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno es capaz de dejar fluir hacia los demás siguiendo el ejemplo de su madre. En sus juegos infantiles, Toño ya no imaginaba escapar a la ciudad, sino convertir su pequeño trozo de tierra en un vergel que nadie pudiera arrebatarles. El invierno se anunció con un viento helado que bajaba de las sierras, colándose por las rendijas de las paredes y obligando a la familia a apiñarse alrededor del fogón durante las noches más largas del año. Rosa sentía el frío en las articulaciones, una molestia sorda que le recordaba que el cuerpo no olvida los inviernos de miseria, pero el calor de la leña y el olor a frijoles hirviendo eran el antídoto perfecto contra la melancolía del desierto. Se turnaban con Aurelio para cuidar que el fuego no se apagara, compartiendo mates de hierbas amargas y relatos sobre los antepasados que también supieron resistir a la intemperie. Eran momentos de una intimidad recuperada, donde las palabras sobraban porque el calor compartido decía todo lo que el orgullo de los hombres y la timidez de las mujeres solían callar. Una mañana, una vecina de un rancho lejano, doña Gertrudis, llegó a la puerta de Rosa pidiendo un poco de azúcar para un remedio, con esa timidez de quien sabe que está pidiendo un tesoro en tiempos de escasez. Rosa no dudó un segundo y le entregó una bolsa generosa, recordando la mano temblorosa de Cosme Fuentes y el valor de aquel pan de dulce que lo cambió todo para ella. El gesto no pasó desapercibido en la comunidad, y pronto la reputación de Rosa, como una mujer de gran corazón,
empezó a superar las intrigas sembradas por don Tiburcio y sus secuaces. La caridad, cuando es genuina, tiene un peso social que ninguna calumnia puede erosionar del todo, creando redes de lealtad entre los pobres que funcionan como un escudo invisible contra los abusos de los poderosos. Aurelio comenzó a notar que los otros peones lo trataban con un respeto diferente en la vila, ya no como al marido de la mujer abandonada, sino como al hombre que supo volver y trabajar codo a codo con su familia. Esa validación externa fue fundamental para que él terminara de perdonarse a sí mismo, encontrando en el reconocimiento de sus pares la fuerza necesaria para enfrentar sus propios demonios de insuficiencia. Entendió que su valor no residía en el dinero que no pudo mandar, sino en la capacidad de reconocer el milagro que su mujer había gestionado y en su voluntad de protegerlo ahora con todas sus fuerzas. El rancho se transformó en un espacio de redención masculina, donde el trabajo físico servía para purgar la vergüenza y construir una identidad nueva, basada en la presencia y la responsabilidad compartida. Rosa sentía que su ciclo de dolor se estaba cerrando, pero sabía que la vida siempre tiene una última prueba guardada para quienes intentan cambiar su destino de forma tan radical. Miraba a Esperanza y se preguntaba qué mundo le tocaría vivir a su hija, deseando que para cuando ella fuera mujer, la justicia no dependiera de la caridad de un extraño, sino de un sistema más humano y equitativo. La carta de Cosme, guardada celosamente, empezaba a ser para Rosa no solo un recuerdo, sino un mandato, el de nunca permitir que el egoísmo cerrara la puerta de su jacal. La prosperidad que estaban logrando no era un fin en sí mismo, sino un medio para asegurar que su familia fuera un faro de decencia en medio de un mar de injusticias sociales rurales. El conflicto con don Tiburcio llegó a un punto crítico cuando el comerciante intentó presentar un documento falso de propiedad ante el juez de paz local, reclamando una franja del terreno donde estaba la mejor parte de la milpa de los Cañedo. Rosa recibió la noticia con una calma gélida, sin gritos ni llanto, simplemente reuniendo a su familia para explicarles que tendrían que defender lo suyo frente a la ley de los hombres. No era una lucha por la tierra solamente, sino por el derecho a existir sin ser pisoteados por la bota de la avaricia que durante siglos había diezmado a los pequeños propietarios. Aurelio apretó los puños, pero Rosa le puso una mano en el hombro, recordándole que la inteligencia y la verdad suelen ser armas más efectivas que la violencia ciega en un mundo de leyes amañadas. La noche antes de la audiencia en la vila, Rosa sacó la carta de Cosme Fuentes y la leyó una vez más, buscando en las palabras del oaxaqueño la fuerza necesaria para enfrentar a los poderosos del pueblo. Aquel papel, escrito con sangre de esfuerzo y tinta de gratitud, era su prueba de que el universo conspira a favor de los que dan sin esperar, y sentía que Cosme, en algún lugar de Hermosillo, la estaba acompañando en esa batalla silenciosa. Se preparó el vestido negro de los domingos, el mismo que usó cuando Aurelio se fue, pero esta vez lo llevaba con una dignidad que ninguna tela podía comprar. El jacal quedó en silencio bajo la luz de la luna, una fortaleza de madera y esperanza que se preparaba para resistir el último embate de la injusticia social que pretendía borrarlos del mapa. El camino a la vila de San Sebastián se sentía más largo de lo habitual, no por la distancia física, sino por la carga moral que Rosa y Aurelio llevaban en sus hombros. La mañana era de un azul pálido, casi transparente, pero el polvo que levantaban las carretas de otros campesinos parecía una cortina de humo que intentaba ocultar la verdad. Rosa caminaba con la pequeña Esperanza en brazos, envuelta en el rebozo que se había convertido en su armadura contra las miradas de desprecio. Aurelio caminaba a su lado, con el sombrero bien puesto y los ojos fijos en el horizonte, tratando de encontrar en la dureza del paisaje la fuerza que necesitaba para no flaquear frente a quienes se creían dueños de su destino. No hablaban, pues el silencio entre ellos era un pacto de lealtad que no necesitaba de palabras para sostenerse frente a la adversidad. Al llegar frente al juzgado de paz, un edificio de paredes descascaradas que pretendía representar la ley de los hombres,
El aire se volvió denso y difícil de respirar. Rosa sintió el roce frío de la exclusión social, esa barrera invisible que separa a quienes tienen apellidos de quienes solo tienen manos para trabajar la tierra ajena. Los hombres del pueblo, sentados en las bancas de la plaza, interrumpieron sus pláticas para ver pasar a la familia del jacal con una curiosidad que rayaba en la crueldad. No hubo saludos amables ni gestos de bienvenida, solo el peso de un juicio colectivo que ya los había condenado antes de que el juez abriera su primer libro de actas. Rosa apretó a su hija contra el pecho, sintiendo el calor de la pequeña como un recordatorio de por qué estaba allí, desafiando la jerarquía de la vila. Don Tiburcio ya los esperaba en la entrada, rodeado de un aura de importancia que emanaba de sus botas relucientes y su cadena de reloj de plata. Su sonrisa era una mueca de suficiencia, la expresión de un hombre acostumbrado a ganar por cansancio o por intimidación a quienes no sabían leer las leyes. Miraba a la familia Cañedo como si fueran insectos que habían osado meterse en su despensa, con un desprecio que no intentaba ocultar tras la falsa cortesía de los poderosos. Para él, el jacal y la milpa eran simples piezas de un rompecabezas de ambición que pretendía completar a cualquier costo, sin importarle la vida que se gestaba o se mantenía en ese pequeño trozo de desierto. Rosa sostuvo su mirada con una firmeza que descolocó por un momento al comerciante, quien esperaba encontrar miedo en lugar de esa calma gélida. Dentro de la oficina, el juez, un hombre de piel cetrina y ojos cansados por la burocracia, apenas levantó la vista de sus papeles cuando los Cañedo entraron al recinto. El olor a papel viejo y a tinta barata se mezclaba con el bochorno del mediodía, creando una atmósfera claustrofóbica que hacía que cada palabra sonara más pesada. El juez representaba esa indiferencia institucional que suele ser el mayor aliado de la injusticia, una neutralidad que en realidad favorecía a quien mejor supiera manejar el lenguaje de las influencias y los documentos firmados. No había compasión en su gesto, solo el deseo de terminar pronto con un trámite que consideraba menor frente a los asuntos de los verdaderos señores de la región. Rosa sintió que el techo se cerraba sobre ella, pero mantuvo la espalda recta y la voz firme cuando le pidieron identificarse ante la autoridad. Una punzada de fatiga recorrió la espalda de Rosa, un dolor sordo que nacía en la base de la columna y se extendía como un fuego lento por sus caderas, recordándole el esfuerzo de los últimos meses. Sentía que su cuerpo estaba al límite de su resistencia, pero se negó a mostrar cualquier signo de debilidad frente a sus antagonistas, apretando los dientes hasta que la mandíbula le dolió. El sudor frío le bajaba por la nuca, humedeciendo el cuello de su vestido negro, mientras el latido de su propio corazón parecía retumbar en las paredes del juzgado. Era una batalla física tanto como moral, una lucha por mantener la compostura cuando cada nervio de su ser le pedía que se sentara o que huyera de aquel lugar lleno de mentiras y leyes torcidas. Sin embargo, se mantuvo de pie, inmóvil como una estatua de barro cocido al sol de la tarde. Don Tiburcio presentó entonces un documento con sellos oficiales que pretendía demostrar que la tierra donde se alzaba el jacal era parte de una vieja concesión que su abuelo había recibido del gobierno. Las palabras del comerciante fluían con una seguridad ensayada, citando leyes y límites geográficos que Rosa y Aurelio apenas lograban comprender en toda su complejidad técnica. La injusticia se vestía de legalidad, usando la caligrafía elegante para robarle el futuro a quienes no tenían más escudo que su propio trabajo diario en los surcos. El juez revisaba el papel con un interés fingido, asintiendo a cada intervención del rico, mientras el silencio en la sala se volvía tan sólido que parecía que se podía tocar con las manos desnudas. Aurelio apretó los puños, pero la mirada de Rosa lo contuvo, recordándole que la rabia ciega era exactamente lo que el comerciante buscaba provocar. Fue entonces cuando Rosa, con una calma que sorprendió incluso a Aurelio, sacó de su rebozo no el dinero, sino el registro de pagos que ella misma había llevado desde que el primer sobre de Cosme Fuentes llegó a sus manos
Aunque toscas por el trabajo del campo, manejaron el cuaderno con una delicadeza que hablaba de una dignidad recuperada que el dinero no podía comprar. Explicó con palabras sencillas y directas cómo habían pagado cada centavo de las deudas reales que tenían con la tienda, y cómo la posesión de la tierra estaba avalada por el uso ininterrumpido y las mejoras que Aurelio había realizado. No usó términos legales complejos, sino la verdad desnuda de quien ha regado el suelo con su propio sudor y el de su familia, desafiando la validez de un documento que olía a tinta demasiado fresca para ser antiguo. Los curiosos que se asomaban por la puerta del juzgado comenzaron a murmurar, y esta vez el tono de sus voces no era de burla, sino de una admiración contenida ante el valor de la mujer del jacal. En los pueblos pequeños, la verdad suele tener un sonido que la gente reconoce incluso cuando ha sido sepultada por capas de mentiras y conveniencias sociales. El espejo social de la vila empezaba a reflejar una imagen diferente de los Cañedo, una que ya no encajaba con el estereotipo de los pobres desamparados, sino con el de los ciudadanos que conocen sus derechos. Don Tiburcio intentó interrumpir con gestos de molestia, pero el juez, presionado por la mirada colectiva de quienes esperaban afuera, se vio obligado a revisar con más detalle las pruebas presentadas por Rosa. El poder del rico se sentía de pronto menos absoluto frente a la integridad de una madre que defendía lo suyo. El veredicto del juez fue una pequeña victoria, una tregua en medio de la guerra de ambiciones que dominaba la región, reconociendo que no había pruebas suficientes para el desalojo inmediato de la propiedad. Fue una resolución seca, carente de cualquier calor humano, pero suficiente para asegurar que el jacal y la milpa siguieran perteneciendo a quienes los trabajaban con sus propias manos. Rosa no celebró con gritos ni lágrimas, simplemente asintió con la cabeza, recogió sus papeles y buscó la mano de Toño, quien la observaba con una devoción que superaba cualquier discurso de héroes legendarios. Habían ganado tiempo, habían ganado respeto y, sobre todo, habían demostrado que la caridad de un extraño podía convertirse en la base de una resistencia invencible frente a la injusticia institucionalizada. Don Tiburcio se retiró con la cara roja de ira, masticando una derrota que no esperaba encontrar en aquel rincón olvidado del mundo. Al salir a la calle, el sol de la tarde ya no se sentía tan agresivo, sino más bien como una caricia cálida sobre los hombros de quienes habían enfrentado a la sombra y habían salido ilesos. Rosa caminaba con una ligereza nueva, sintiendo que el peso de la injusticia social se había aligerado gracias a su propia valentía y a la memoria de aquel pan de dulce compartido en un momento de hambre. Aurelio la seguía de cerca, con una expresión de orgullo que ya no intentaba ocultar, reconociendo finalmente que el verdadero patrimonio de su familia era la entereza de la mujer que caminaba a su lado. Regresaron al jacal bajo un cielo teñido de púrpuras y oros, sabiendo que la vida seguiría siendo difícil, pero que ahora tenían la certeza de que no estaban solos en su lucha por la dignidad. El camino de tierra los llevaba de vuelta a su hogar, un espacio que ahora era verdaderamente suyo, defendido con el alma y el corazón. La victoria en el juzgado de paz no solo trajo un papel firmado, sino una calma que se sentía en la forma en que el humo del fogón subía recto hacia el cielo de la tarde. En la vila de San Sebastián, los cuchicheos cambiaron de tono. Ya no eran burlas de lástima, sino una especie de respeto forzado que nacía del miedo a la integridad de una mujer que no se dejó pisotear. Rosa sentía que el peso de los años de abandono se había transformado en una columna de piedra que sostenía su espalda, permitiéndole caminar por el mercado sin bajar la mirada ante nadie. No había arrogancia en su paso, solo la certeza de quien ha defendido su hogar con la verdad y un jarro de agua compartido en el momento justo. El jacal dejó de ser un sitio de paso para convertirse en un bastión de dignidad humana en medio del desierto. Toño crecía con la mirada puesta en el horizonte, pero con los pies bien plantados en los surcos que su padre abría con la yunta cada mañana. El niño había guardado en su memoria el sabor del pan de dulce que nunca probó, convirtiéndolo en un motor de generosidad
que sorprendía a los propios vecinos del rancho. A menudo se le veía compartiendo sus herramientas o ayudando a los más ancianos con la carga de leña, como si quisiera pagar una deuda que su madre ya había liquidado con creces ante el destino. En sus manos callosas y su frente sudorosa, Rosa veía el fruto de una educación basada en el ejemplo silencioso, lejos de los discursos vacíos y las promesas de los políticos de la ciudad. Toño era el heredero de una resistencia que no necesitaba de armas para imponerse, sino de una voluntad inquebrantable de ser gente de bien. La pequeña Esperanza comenzó a dar sus primeros pasos sobre el suelo de tierra apisonada, agarrándose de los bordes del metate, con una risa que llenaba los rincones del jacal. Para Rosa, ver a su hija caminar era ver el triunfo de la vida sobre la desolación que casi la devora durante aquel agosto de sequía y soledad extrema. Cada caída de la niña era una lección de persistencia, y cada intento por levantarse recordaba a Rosa su propia lucha por mantener a flote una familia que el mundo había dado por perdida. La niña crecía rodeada de un amor que no se decía con palabras tiernas, sino con la seguridad de que siempre habría una tortilla caliente y un techo que no goteaba. Esperanza era el nombre de una victoria, el recordatorio vivo de que la caridad de un extraño puede cambiar el curso de una historia para siempre. Aurelio se convirtió en un hombre de pocas palabras, pero de acciones constantes, encontrando en el cuidado de la milpa una forma de meditar sobre sus propios errores del pasado. Ya no buscaba la validación de los cantineros de la vila, ni se perdía en sueños de grandezas imposibles en ciudades que no conocían su nombre ni su rostro. Su orgullo ahora residía en la rectitud de los surcos y en la forma en que Rosa lo miraba cuando regresaba del campo, con una mezcla de perdón y compañerismo que valía más que cualquier jornal de plata. Entendió que la verdadera autoridad no se impone con el grito, sino con la presencia constante y el respaldo a las decisiones de la mujer que supo ser cabeza de familia en la tormenta. Juntos, reconstruyeron no solo una casa, sino una relación basada en el respeto mutuo y la memoria compartida del hambre vencida. El jacal fue mejorado poco a poco, sustituyendo las ramas secas por maderos firmes y reforzando las paredes de adobe para que el frío del invierno no fuera una amenaza constante para los niños. Rosa se encargaba de mantener el orden con una disciplina que nacía de la escasez, sabiendo que cada objeto tenía un valor sagrado y que nada debía desperdiciarse en un hogar bendecido por la providencia. No había lujos innecesarios, solo la comodidad de lo esencial, mantas limpias, vasijas llenas y una luz que iluminaba las cenas donde la familia se reunía a compartir el pan y la palabra. El espacio que antes olía a abandono, ahora desprendía el aroma reconfortante del hogar, un refugio donde la justicia social se practicaba en la mesa diaria, repartiendo lo que había con equidad y alegría mansa. La carta de Cosme Fuentes, aunque el papel se volvía amarillento y quebradizo con el paso de los años, seguía guardada en el cofre como el tesoro más grande de la familia. Rosa la sacaba de vez en cuando para leerla en voz alta frente a sus hijos, asegurándose de que la historia del hombre de Oaxaca no se perdiera en el olvido de las nuevas generaciones. Les enseñaba que aquel trozo de papel era un contrato de honor, una prueba de que la humanidad es capaz de actos de nobleza que trascienden la miseria y el egoísmo sistemático. Para Toño y Esperanza, Cosme no era un extraño, sino una figura mítica, un ángel de polvo y mochila que les devolvió la posibilidad de tener un futuro digno. La carta era la brújula moral que guiaba sus vidas, recordándoles siempre de dónde venían y hacia dónde debían caminar. A pesar de la estabilidad lograda, Rosa nunca olvidó la indiferencia de quienes le dieron la espalda cuando el vientre le pesaba y la alacena estaba vacía de todo sustento. No guardaba rencor, pero mantenía una distancia saludable con la sociedad de la vila, prefiriendo la soledad poblada de su rancho a la hipocresía de los saludos interesados. Sabía que la exclusión social es una herida que tarda en cerrar y que el respeto que ahora le mostraban
Era un tributo a su éxito económico más que a su valía como ser humano. Esa lucidez la protegía de las nuevas intrigas y le permitía centrarse en lo único que realmente importaba: la formación de sus hijos y la preservación de esa paz que tanto sudor y lágrimas le había costado conseguir. Su fortaleza era silenciosa, una roca que no necesitaba gritar para demostrar su solidez frente al oleaje de la vida. Una tarde, mientras observaba el camino de tierra por donde Cosme se alejó años atrás, Rosa sintió una paz profunda que le recorrió el pecho como una brisa fresca de montaña. Entendió que su destino no fue cambiado por el dinero en sí, sino por la decisión de no cerrar la puerta a quien tenía menos que ella en un momento de crisis. Aquel acto de fe en la bondad ajena fue la verdadera semilla que floreció en su vida, transformando su pobreza en una riqueza de espíritu que nadie en la vila de San Sebastián lograba comprender. El desierto, con sus espinas y su calor implacable, ya no le parecía un enemigo, sino un testigo de su capacidad de resistencia y de la victoria de la compasión sobre el miedo. Rosa era la dueña de su historia, una mujer que supo escribir su propio final con la tinta de la generosidad y el papel de la esperanza. El estilo de vida en el rancho se volvió un ejemplo para otros campesinos que veían en la familia Cañedo una prueba de que era posible prosperar sin vender el alma a los comerciantes usureros. Rosa compartía sus conocimientos sobre el cultivo y la administración del hogar con otras mujeres, creando una red invisible de apoyo mutuo que empezaba a cambiar la dinámica social de la región. No hacían falta grandes revoluciones ni discursos incendiarios. El cambio nacía de la base, de la solidaridad entre iguales que han conocido el fondo del pozo y han decidido ayudarse a salir. La influencia de Rosa crecía con la misma lentitud y firmeza que un árbol de mezquite, extendiendo sus raíces de decencia por toda la comunidad, desafiando silenciosamente el orden establecido por los poderosos locales con la sola fuerza de su ejemplo diario. Al final de la jornada, cuando las estrellas comenzaban a bordar el cielo nocturno y el silencio se instalaba sobre la milpa, Rosa se quedaba un momento a solas con sus pensamientos. Miraba sus manos, ahora más viejas pero llenas de la satisfacción del deber cumplido, y sentía que su vida había cobrado un sentido pleno a través del sacrificio y la entrega. Sabía que los desafíos nunca terminan del todo, pero que ahora contaba con las herramientas internas y externas para enfrentarlos sin quebrar su integridad ni su fe en la humanidad. El jacal era ahora una luz en medio de la oscuridad del desierto, un símbolo de que incluso en las tierras más áridas, la bondad puede hacer milagros si encuentra un corazón dispuesto a dar sin pedir nada a cambio. Rosa cerró los ojos, agradeciendo al destino por aquel extraño que un día llegó a su puerta buscando un jarro de agua. El tiempo, ese escultor invisible que lima las aristas del dolor y profundiza las huellas del carácter, transformó el jacal de los Cañedo en una casa de muros sólidos y techos que ya no temían a la lluvia. Esperanza creció escuchando el relato de aquel mediodía de agosto, no como una fábula de santos, sino como la crónica de un acto de justicia humana que se gestó entre el hambre y la generosidad absoluta. La niña que nació bajo el signo de la redención se convirtió en una joven de mirada clara y manos fuertes, educada en la convicción de que nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no necesite recibir. La historia de Cosme Fuentes dejó de ser un secreto familiar para convertirse en la identidad misma de su estirpe, un recordatorio de que la bondad es la única herencia que el tiempo no logra devaluar ni la envidia puede arrebatar. La carta de Hermosillo, con sus bordes ya deshilachados y su tinta desvanecida por el roce constante de los dedos que buscaban consuelo en sus letras, permaneció guardada en el mismo cofre de madera, junto a la fe y los recuerdos. Rosa la tocaba con una reverencia casi religiosa cada vez que la duda asomaba por el horizonte, sintiendo en la rugosidad del papel el calor de la gratitud que salvó a su familia del olvido sistémico. No eran los billetes lo que ella recordaba con más nitidez, sino el gesto del hombre
devolviendo el jarrito de barro con las manos temblorosas. Un momento de conexión pura que trascendía las leyes de la oferta y la demanda. Para Rosa, ese papel era el testamento de una humanidad compartida, la prueba irrefutable de que un trozo de pan de dulce, entregado con el corazón, puede mover los cimientos del destino y torcerle el brazo a la miseria. Aurelio envejeció con la dignidad de quien ha sabido redimir su ausencia a través de décadas de presencia silenciosa y trabajo incansable en los surcos de su propia tierra. Murió una tarde de invierno, sentado en el porche que Rosa construyó con el primer excedente de sus cosechas, mirando hacia el camino, por donde un día se fue buscando promesas y por donde otro día regresó buscando perdón. Se fue en paz, sabiendo que dejaba a sus hijos un nombre limpio y una casa donde la solidaridad era la ley primera, sin deudas con los comerciantes de la vila, ni con su propia conciencia de hombre de campo. Rosa lo despidió con la serenidad de quien ha compartido todas las batallas, entendiendo que su marido también fue, a su manera, un caminante sediento que encontró en ella el agua y el pan que el mundo le negaba en las ciudades de hierro. Convertida en la matriarca del rancho, Rosa se volvió una figura de consulta obligada para quienes en San Sebastián buscaban justicia o consuelo en medio de las sequías del cuerpo y del alma. Su rostro, surcado por arrugas que parecían mapas de resistencia, irradiaba una luz tranquila que solo poseen quienes han hecho las paces con su pasado y han perdonado a quienes les cerraron la puerta en el momento de la necesidad. Los vecinos ya no la miraban con envidia, sino con una reverencia que nacía del reconocimiento de su integridad inquebrantable y su capacidad de ser el faro de una comunidad que aprendió a ayudarse entre sí. Ella seguía vistiendo sus ropas sencillas, sin hacer alarde de la prosperidad lograda, manteniendo siempre un jarro de agua fresca y una tortilla lista para cualquiera que llegara a su puerta con el hambre pintada en los ojos. Una tarde, cuando el sol de agosto volvía a teñir el desierto de tonos ocres y dorados, Rosa llamó a Esperanza para entregarle el cofre de madera, sintiendo que el ciclo de su propia vida estaba a punto de completarse. Le leyó la carta de Cosme Fuentes una última vez, con una voz que, aunque cansada por los años, conservaba la firmeza de la mujer que enfrentó a don Tiburcio en el juzgado de paz. Le explicó que la verdadera riqueza no estaba en las tierras ni en los granos guardados en el granero, sino en la capacidad de ver al otro como a un igual, incluso cuando el resto del mundo solo ve una sombra o un estorbo. Esperanza recibió el legado con lágrimas en los ojos, comprendiendo que su madre le estaba entregando no solo un recuerdo, sino la responsabilidad de mantener viva la llama de la compasión en un siglo que empezaba a volverse cada vez más frío e impersonal. «Esto te lo dejo de herencia, hija mía, no el papel, sino lo que dice», susurró Rosa, repitiendo las palabras que se habían convertido en el eje moral de su existencia desde que aquel caminante cruzó su cerca. Le contó cómo el miedo a no tener nada para el día siguiente se disolvió en el acto de dar lo último que tenía, descubriendo que la generosidad es un pozo que se llena más rápido cuanto más se extrae de él. Esperanza acarició las manos de su madre, manos que habían molido el maíz de la esperanza y remendado los costales de la dignidad, sintiendo que el peso de su propia historia la anclaba a esa tierra con una fuerza indestructible. La lección estaba aprendida. El destino no es algo que se padece, sino algo que se construye con decisiones pequeñas y valientes, tomadas en el silencio de los hogares donde la bondad es la única moneda de curso legal. El rancho de los Cañedos se convirtió en un símbolo de lo que es posible lograr cuando la justicia social no se espera de arriba, sino que se construye desde la base, a través de la solidaridad entre los desposeídos. La milpa seguía dando frutos generosos, alimentada por un sistema de riego que Aurelio y Toño perfeccionaron con los años, pero que siempre estuvo al servicio de quien lo necesitara en tiempos de escasez extrema. Rosa miraba los campos y veía en cada mazorca el eco de aquel pan de dulce, una multiplicación milagrosa que no nació de la magia, sino de la reciprocidad humana más pura
y elemental. El mundo exterior podía seguir marcado por la guerra y la codicia, pero dentro de los límites de su propiedad, el tiempo parecía regirse por leyes más antiguas y justas, leyes escritas con el sudor de la frente y el calor del corazón materno. Rosa reflexionaba a menudo sobre el destino de Cosme Fuentes, preguntándose si el hombre de Oaxaca sabría alguna vez el alcance real de su gratitud y cómo su carta se transformó en el acta de nacimiento de una nueva estirpe. Nunca volvió a saber de él, y en el fondo prefería que fuera así para que su figura siguiera siendo el símbolo universal de todos los que, teniendo poco, eligen ser grandes a través de la honestidad y el cumplimiento de la palabra empeñada. Cosme era el extraño que todos llevamos dentro, el caminante que busca un reconocimiento mínimo de su humanidad en los ojos de los demás, y que encuentra en la caridad de una mujer el motivo suficiente para no rendirse jamás. Para Rosa, el oaxaqueño fue el instrumento de Dios o del destino para recordarle que su fuerza no estaba en la queja, sino en la capacidad de transformar su propia miseria en un motor de cambio colectivo. El viento seco de agosto volvió a arrastrar polvo por el camino de tierra, igual que aquel día remoto en que todo comenzó, pero esta vez Rosa no sintió el peso de la panza ni la angustia del hambre en la garganta. Se sentó en su banquito de afuera, con Toño y Esperanza a su lado, mirando cómo las lagartijas buscaban sombra entre las piedras y cómo el horizonte vibraba con el calor de un verano que ya no le daba miedo. El silencio del campo era ahora una melodía familiar, una paz ganada a pulso en la que cada crujido de la madera y cada susurro de los mezquites hablaba de una historia que valió la pena ser vivida y contada. Rosa se limpió los ojos con el delantal, no por tristeza, sino por la plenitud de saber que su paso por la tierra había dejado una marca de luz en el camino de otros, cumpliendo con la misión sagrada de no pasar por la vida con el corazón cerrado. La historia de la mujer que ayudó a un extraño, sin tener nada, quedó grabada en las piedras de San Sebastián, pasando de boca en boca como un recordatorio de que la dignidad silenciosa es la forma más alta de heroísmo que conoce el ser humano. Rosa Mendoza de Cañedo cerró su cofre de madera por última vez, entregándole las llaves de su memoria a una hija que sabría honrarla, y se dejó envolver por la sombra fresca del porche mientras la noche empezaba a cubrir el valle sonorense. Ya no había deudas, ya no había abandonos, solo la continuidad de una vida que supo encontrar su destino en el fondo de un jarrito de barro y en la dulzura de un pan compartido bajo el sol. El camino de tierra seguía allí, abierto y polvoriento, esperando a los nuevos caminantes que siempre encontrarían en ese jacal un refugio contra la injusticia y una mano dispuesta a dar incluso cuando no tiene nada.